Nuevamente nos reunimos en torno a la ciencia y el conocimiento. Soy Jessica Soto Huerta. Iniciamos esta edición especial de Congreso Futuro que lleva a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de los más de 700 científicos, investigadores, premios Nobel que han visitado nuestro país desde el año 2011. Les recuerdo que este Congreso Futuro nació en la Comisión Desafíos del Futuro, presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los legisladores Francisco Chaguán, Carolina Goito, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con la colaboración de la Academia Chilena de Ciencias, de las universidades, del mundo social, político, público y privado, además de los divulgadores, los científicos que han participado en nuestro evento. Les recuerdo que estamos transmitiendo también este especial Congreso Futuro en las plataformas de las distintas municipalidades a lo largo de todo Chile. Nuestro compromiso es acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía, así que pueden seguirnos a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Ustedes saben lo que es la gerociencia? ¿Qué ocurre con la gerociencia en tiempos de pandemia? ¿Tenemos un buen concepto sobre el envejecimiento? Estuvimos en entrevista con Felipe Sierra, quien participó en Congreso Futuro 2017. Este doctor en bioquímica y biología molecular nos respondió estas preguntas. Veamos. Hola, nos encontramos con Felipe Sierra, un chileno que se encuentra en Estados Unidos. Él es bioquímico de la Universidad de Chile y doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Florida. ¿Y quién ha acuñado el concepto de gerociencia? Felipe, ¿cómo estás tú? Aquí estoy bien, con corona, pero no, yo no tengo corona. No. Estoy bien, pero estoy bien, gracias. Oye, pero estás en cuarentena, ¿en qué parte te encuentras? Estoy en cuarentena en Maryland y preparándome. En 3 semanas más me voy a Francia, donde empiezo una nueva labor, una nueva etapa de mi vida. ¿Qué era lo que hacías en Estados Unidos y qué es lo que vas a hacer en Francia? Mira, en Estados Unidos por los últimos 17 años he estado trabajando en el Instituto Nacional de Envejecimiento, donde era director de la biología del envejecimiento. Y me acabo de retirar de esa posición y me voy a Francia para ser codirector del proyecto INSPIRE, que es un proyecto translacional de gerociencia y clínica para estudiar. ¿Cuál es el proyecto específico en el que te vas a abocar? Ok, se llama INSPIRE, está financiado por la Unión Europea y por un montón de otras entidades. Tiene dos partes. Una parte es la parte clínica geriátrica, donde van a estar determinando factores de riesgo en el sentido de fragilidad de los ancianos en la parte del sur de Francia. Pero el proyecto tiene una parte importante, más o menos un 50% en realidad, que es sobre gerociencia. Y yo voy a dirigir esa parte. Tú hablas de gerociencia y nos gustaría saber cuál es el concepto de gerociencia. Ya, gerociencia es un concepto relativamente simple que dice que si bien todas las enfermedades o prácticamente todas las enfermedades aumentan con la edad, esto no es por casualidad. El motivo por el cual nos enfermamos cuando envejecemos es porque el envejecimiento es de por sí el mayor factor de riesgo para todas esas enfermedades. Entonces, el mayor factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares no es el colesterol, es el envejecimiento. El mayor factor de riesgo para el Alzheimer no son los amiloides, es el envejecimiento. Y así para todas las enfermedades. Entonces, esa es la idea de gerociencia, y el corolario importante es que si atacamos el envejecimiento, en vez de atacar a las enfermedades específicas, si atacamos el envejecimiento vamos a poder atacar a todas las enfermedades, todas en conjunto. Felipe, actualmente todos los países, o en su mayoría, atacan las enfermedades. Atacan el Alzheimer de una forma, atacan la hipertensión. Nosotros tenemos que considerar que en las 3 últimas décadas de la vida se presenta la mayor cantidad de enfermedades. Quizá un poquitito antes, a partir de los 40. Pero empezamos a abordar las enfermedades de a poco, ¿cierto? Y el sistema de salud también lo hace de la misma forma. Tú planteas que si nosotros abordamos el tema del envejecimiento para de ahí enfocarnos en las enfermedades,
cambiaría este concepto de vejentud, por así decirlo. Correcto. De hecho, de una manera que siempre lo pongo es que a mí me hicieron eso. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar en lo que se llama el Instituto Nacional de Salud. Pero en realidad, si tú miras a todos los institutos, yo estaba trabajando en el Instituto Nacional de Enfermedades. No es lo mismo. Tenemos un instituto de cáncer, un instituto de diabetes, etcétera, etcétera. No es lo mismo atacar las enfermedades que preocuparse de la salud. En el fondo, la gerociencia tiende a mejorar la salud total, para que así podamos combatir las enfermedades. Ahora, no digo que no haya que estudiar las enfermedades de por sí y que haya que atacarlas. Yo creo que hay que tener un ataque combinado. Atacar el envejecimiento antes de que se desarrollen las enfermedades, pero si una enfermedad se desarrolla, entonces tener un enfoque combinado de gerociencia más el ataque a la enfermedad. Pero ¿cómo atacamos el envejecimiento? Porque es muy fácil decirlo, pero claro, es muy fácil decirlo. Es decir, yo quiero la eterna juventud y digo que ya no estoy vieja, no creo que sea así, sino que tiene que ver a lo mejor con una política pública, tiene que ver con una investigación más profunda. Tiene que ver con todo eso, todo eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el concepto de gerociencia ha tomado vuelo? Porque en realidad esto de que el envejecimiento es importante lo hemos sabido siempre, pero la respuesta siempre ha sido, sí, pero no puedo cambiar mi edad. Y eso es verdad, podemos mentir sobre nuestra edad, pero no la podemos cambiar. Pero hay una edad física, hay una edad... hay una edad que llamamos cronológica, ¿sí? Y una edad fisiológica. ¿Ya? Entonces todos conocemos, por ejemplo, personas de 70 años que están prostrados en la cama y otros que están jugando golf. Uh-huh. Los dos tienen la edad cronológica de 70 años, pero la edad fisiológica es muy diferente. ¿Y qué lo hace distinto? ¿Dónde encontramos esa diferencia en la edad fisiológica? ¿Qué factores influyen? Obviamente lo de siempre. Un poco la genética y un montón el medio ambiente. Y también el cómo el medio ambiente interactúa con esa genética. ¿A qué te refieres con el medio ambiente? Medio ambiente, un montón de cosas. Por ejemplo, ejercicio, dieta, pero también salud mental, salud económica. Todo eso influye en cómo vas a envejecer. Y además está la genética que interactúa con eso. O sea, que lo que pasa es que yo puedo tener todos los genes horriblemente malos para cardiovasculares, por ejemplo, pero si cuido el colesterol, no me va a pasar nada. Por otro lado, si tengo los genes buenos, puedo consumir todo el colesterol que quiera y tampoco me va a pasar nada. Pero ninguno es 100%. Nadie es 100% perfecto en su genética o en su medio ambiente. Felipe, gracias a la gerociencia, nosotros podríamos pensar en prolongar la vida. No es la finalidad, no es el objetivo. Pero podríamos pero sí es un efecto secundario. Lo que pasa simplemente es que si efectivamente podemos eliminar todas las enfermedades crónicas que nos matan en promedio a los 80 años, bueno, si no tenemos la enfermedad, ¿por qué nos vamos a morir? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como efecto secundario vamos a vivir más. Eso no es, como digo, el objetivo, pero sí sería un efecto secundario. Ahora, eso ya lo hemos hecho. Recuerda que hace 120 años, en 1900, el promedio de vida era 47 aquí en Estados Unidos. Sí, uno se asusta, ¿no? Estaría a punto. De hecho, es lo que yo siempre le digo a la gente que dice, no, yo no quiero vivir 100 o 120 años. Les digo, ¿y te gustaría morirte a los 47? No. No. Bueno, hemos aumentado el promedio de vida de 47 a 80 durante el último siglo. Y nadie ha alegado. Oye, y actualmente estamos viendo cómo las personas
sobrepasan los 90, e incluso muchas también están sobrepasando los 100 años. Ahora, la Sí, importancia es llegar con buena calidad de vida a esa edad. correcto, correcto. Y a eso es lo que apuntamos. Como digo, mi apronte no es atacar las enfermedades, sino que es mejorar la salud. Lo que le digo siempre a la gente, por ejemplo, un poco en broma, pero un poco también en serio, me encuentro con un científico que trabaja en cáncer y le digo, ¿y para qué te preocupas de eso? Si eso no es importante. Me quedan mirando o redondo. Le digo, tú quieres prolongarle la longevidad a una parte de la población que tiene cáncer. Yo quiero prolongarle la longevidad a todos. ¿Ya? No solamente a los que tienen cáncer o cardiovascular o diabetes o esto, no, a todos. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es lo mismo. El que trabaja en cáncer o el que trabaja en Alzheimer quiere prolongarle la vida y la calidad de vida a ese paciente específico. Felipe, ¿cómo pensamos la gerociencia en este tiempo, en tiempos de pandemia, donde hemos visto que el principal grupo más afectado de este coronavirus es la tercera edad? En muchos casos, tal como decías tú, los factores ambientales, ya sea temas económicos, genética, alimentación y muchos más, afectan también a la tercera edad. ¿Cómo lo ves tú en esta materia? El problema es efectivamente, claro, afecta a la tercera edad y por eso tenemos que cuidar más a los viejos. Pero por otro lado, también hay que considerar que todo esto de la cuarentena y todas estas limitaciones tienen un costo. Y no estoy hablando del costo económico que todos sabemos. Tiene un costo intelectual o de personalidad hacia la gente. O sea, estos ancianos a los que no se les permite salir en absoluto, eh, la soledad es un problema de los viejos, el sentirse inútiles es un problema para ellos. Y eso lo tenemos que evaluar. O sea, el edadismo es un problema serio Sí. que hay que tener en cuenta. Ahora, desde el punto de vista más clínico, digamos, sí, son los viejos los que sufren más de la pandemia. Pero no todos los viejos, tal como comentábamos, de los 70 que están en buen estado, de los que están en mal estado. Entonces, el apronte gerociencia vendría a ser, en el fondo, tratar de establecer con anticipación, no para esta pandemia, sino que para la próxima, tratar de establecer quiénes son los viejos que están en estado frágil o prefrágil. ¿Ya? Eso se puede hacer, hay mecanismos para medir eso y lo podemos hacer a nivel masivo. Entonces, saber quiénes son los que realmente están en riesgo y poner el énfasis en proteger a ellos. ¿Y cómo lo podríamos hacer? ¿Hacer una aplicación, utilizar tecnologías, cruzar datos, que Sí, sea el instituto, sea el gobierno? claro, existen varios mecanismos para medir. El método más usado en clínica es el método de Linda Fried, que mide cinco parámetros, pero no se ocupa mucho de la salud mental, principalmente la salud física. Es el problema que tiene el sistema de Linda. Y además tiene el problema de que lo tiene que medir un médico. Bueno, entonces, Felipe, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo bien y estamos haciendo mal en términos de gerociencia para que las autoridades apliquen lo que tienen que aplicar y nosotros como ciudadanos y como personas y como sociedad también, de lo que vemos de nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros también vamos hacia allá, cómo también cuidarnos hacia un futuro donde hay más gente adulta que niños naciendo? Eh, Eso no es el futuro, eso es actual. En este momento, yo siempre presento un gráfico que muestra justamente que la cantidad de niños de menos de 5 años y la cantidad de adultos de más de 65. Y las dos curvas se cruzan en el 2017. ¿Ya? La, la natalidad va bajando, la cantidad de gente mayor va subiendo. Es un hecho y es algo que tenemos que afrontar como sociedad. Como decía, por ejemplo, el edadismo. No podemos pretender que la gente simplemente se jubile y no tenga nada que hacer con su vida a partir de los 65.
si van a vivir hasta los 80 o 90. Porque no olvidemos que cuando hablamos de que el promedio de vida es 80, eso incluye a toda la gente que murió joven de cualquier causa, ¿no es cierto? La probabilidad de vida de una persona de 60 es alrededor de 30, o sea, 90. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta, que estamos envejeciendo como sociedad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no tenemos que vivir en una sociedad donde lo más viejo, y en este caso lo mayor, en el caso de las personas de tercera edad, son desechables, sino tal como dices No, tú, estamos exacto. viviendo una etapa en que la gente necesita seguir trabajando, necesita seguir tratando su salud mental y cuidándose y pensando Sí, y laborar, sí, porque y eso es la cosa. Trabajando más que nada para que ellos se sientan útiles. Si ese es el mayor problema con la gente a medida que envejecemos, el no sentirse útil a la sociedad, el que te meten en menos porque no sabes suficiente de computación. No sabrás suficiente de computación, pero tiene también un muchas montón otras de cosas. otras cosas que aportar. Y esas cosas hay que empezar a valorarlas y, e integrarlos más a la sociedad. Y en Chile estamos mal en ese sentido, no sé, por muchos amigos que me dicen, mira, a partir de los 40 que te contraten ya es difícil, ¿no es cierto? Y después de los 65 hay mucha gente que tiene muchas ganas de seguir trabajando y que lamentablemente los envían a la casa a mirar televisión, a A mirar comer y a no televisión. hacer nada. Correcto, correcto. Entonces, esas son políticas públicas que hay que integrar. Felipe, ¿cuál es la fórmula para la eterna juventud que no tiene que ver con gerociencia? Me lo dijiste una vez, ¿eh? Y me quedo dando vuelta, pero me gustaría que la Hay gente... que trasladar el computador, el cerebro a un computador, ¿no? Mira, para mí la eterna juventud no es lo importante es tener una vida en que estás feliz, en que estás contento. Personalmente, muchas veces me preguntan si yo tomo alguna de las pastillas que siempre estamos investigando, y la respuesta es no tomo ninguna de esas pastillas porque no soy un ratón. Lo que sí hago para mantenerme en espíritu joven al menos es reírme mucho. Me gusta mucho reír y creo que eso es importante. Y lo que siempre digo, y si no me ayuda a vivir más, no importa, por lo menos lo pasé bien. Exactamente. Felipe, un futuro posible. Aquel que pensaste que iba a llegar en 30, 40 años más, pero está a la vuelta de la esquina. Los tratamientos basados en gerociencia están llegando a la clínica finalmente. Cuando yo empecé gerociencia hace 7, 8 años, esto era una idea. Ha habido suficiente avance en el campo que en este momento tenemos varios estudios clínicos con productos que hemos desarrollado que no atacan ninguna enfermedad específica que sepamos, sino que atacan el envejecimiento. Y estamos haciendo estudios clínicos para ver si efectivamente funcionan. Sabemos que funcionan bien en ratones, sabemos que funcionan bien en algunos otras especies, en el estudio, por ejemplo, pequeñito en perros de casa. El perro que tú tienes en la casa, y se le dio una de estas drogas y los perros estaban en mejor estado de salud, Mira, ¿ya? Y eso es lo que pretendemos hacer en humanos y lo estamos empezando a probar. ya, entonces estamos esperando. Felipe, Vamos a esperar un poquito más nomás. te deseamos toda la suerte en el viaje que vas a hacer y este nuevo desafío que vas a emprender en Francia. Vamos a estar en contacto contigo para que nos cuentes un poquitito en qué consiste eso. Eh, cortito, cuéntanos, porque tiene que ver con esta gerociencia, lo contaste al principio, resiliencia. Sí, sí, o sea, lo que me interesa a mí en este momento efectivamente es cómo medir la resiliencia. No lo sabemos en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que en clínica, y lo mencioné, medimos la fragilidad. Pero cuando el test de Fried, por ejemplo, te determina que está frágil, lo único que el médico te puede decir es, oiga, usted se va a morir muy luego, porque ya está frágil, es muy tarde cuando eso ocurre, ¿ya? Y el proyecto en Francia apunta
exactamente a eso, a medir la fragilidad, pero usando este método de la Organización Mundial de la Salud. Tiene su valor indiscutible el hacerlo. Pero lo que a mí me interesa es determinar cómo podemos medir la resiliencia. Y estoy hablando de resiliencia a nivel molecular, no la resiliencia a factores psicológicos o ambientales de ese tipo. Sabemos que si creciste en una casa pobre, vas a tener peor salud cuando envejezcas, desgraciadamente. Es así. El problema para mí es que eso sí lo sabemos, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Es difícil eso. Entonces, lo que me interesa es la resiliencia a nivel molecular. Y eso no sabemos cómo medirlo todavía. Felipe, te deseamos un éxito en este desafío que vas a emprender en el mes de julio. Estaremos conversando más adelante acerca de ese tema y esperamos que regreses pronto a Chile. Yo sé que ahora la conexión puede ser vía Zoom, así que no hay problema. Y tú eres un hombre que le gusta... Sí, no es lo mismo. No es lo mismo que en persona. No es lo mismo. Así que muchas gracias. Invitamos a la gente a que nos acompañen, a todos los amigos que han estado en Congreso Futuro, a que nos acompañen a revisar tu charla acerca de prolongar la vida, una charla que ofreciste en el año 2017 cuando estuviste presente en Congreso Futuro. Ok, un gusto. Muchas gracias, Felipe. Adiós. Cuídate. Ahí estaba la entrevista con Felipe Sierra. ¿Quién lo dijo? Gerociencia, en tiempos de pandemia es necesario mejorar la resiliencia de nuestros adultos mayores y su capacidad de afrontar problemas como la pandemia. Vamos a seguir porque vamos a conocer qué es lo que ocurrió con Felipe Sierra en el año 2017 en Congreso Futuro. Pero antes hacemos un breve alto en este especial en el que estamos conociendo los futuros posibles en distintas áreas que nos ha planteado Congreso Futuro. Les recuerdo que nos pueden seguir en las distintas plataformas, Facebook, Instagram y también Twitter. Y por supuesto en www.congresofuturo.cl. Volvemos. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, conociendo los futuros posibles que nos han planteado distintos científicos que han visitado nuestro evento. En el bloque anterior estuvimos conversando con Felipe Sierra, este doctor en bioquímica y biología molecular, acerca de la gerociencia en tiempos de pandemia. Él, durante el año 2017, participó en Congreso Futuro y nos planteó que en vez de atacar cada una de las enfermedades, es mejor atacar el factor primario de ellas, el envejecimiento. ¿Pero por qué no lo hacemos? Felipe Sierra nos respondió en el panel Prolongar la vida, un eterno desafío en Congreso Futuro 2017. Aquí. Hemos hablado en estos días de varias cosas, de varios desafíos que tenemos en la humanidad, tanto tecnológicos, sociales, cambio climático, todo tipo de cosas que son desafíos para la humanidad. Voy a hablar de uno más. Desgraciadamente, también es un desafío, que es que nos estamos poniendo viejitos. El título de mi conferencia, les digo, las diapositivas las dejé en inglés para ayudar a los que son de habla inglesa, pero obviamente voy a hablar en castellano. Gerociencia, la última estrategia, la mejor estrategia que podemos tener para prevenir problemas. Les voy a definir qué es lo que es la gerociencia eventualmente, voy a llegar a eso. ¿Cuál es el desafío que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos? El mundo está envejeciendo rápidamente. Si se fijan en la gráfica, estamos en el año 2017, que es justamente, exactamente donde se cruzan estas dos líneas. Estas dos líneas representan a nivel mundial la cantidad de niños de menos de 5 y la cantidad de adultos mayores de 65. La humanidad nunca ha estado en una situación así. ¿Cuál es el problema principal? Desde el punto de vista simplemente económico, si lo vemos, por ejemplo, en 1990, que no es hace tanto tiempo, ¿no es cierto?, 25 años atrás, había prácticamente 6 personas que trabajaban para apoyar económicamente a cada persona que estaba jubilada. ¿Qué es lo que esperamos? Que en el año 2025
en 7 años más, solamente va a haber 2 personas jóvenes apoyando a cada viejito. Es un problema grave. O bien aumentamos la cantidad de gente joven, ya es muy tarde, 7 años más, no lo podemos aumentar. O bien disminuimos la carga que ellos tienen que llevar. ¿Ya? ¿Cómo disminuimos la carga que ellos tienen que llevar? Bueno, habrá que trabajar más, así de simple. No es posible que nos jubilemos a los 65 en situaciones que vivimos hasta los 90. Lo otro es que los viejos sean menos difíciles de llevar. Mejorarles la salud. En el fondo es eso. Entonces, tenemos que repensar cómo vamos a hacer la parte biomédica, en la investigación biomédica. Pensemos, por ejemplo, que las enfermedades del envejecimiento, las enfermedades crónicas, la diabetes, el Alzheimer, el cáncer cardiovasculares, son las mayores enfermedades que tenemos. Ya no tenemos tanto problema de disentería y cosas así. El mayor problema que tenemos son las enfermedades crónicas. Sabemos, y siempre lo hemos sabido, que el envejecimiento es de por sí el mayor factor de riesgo para todas esas enfermedades. ¿Ya? Por lo tanto, en vez de atacar cada enfermedad por sí sola, creo que sería factible y bueno atacar a la causa, al factor de riesgo primario de todas ellas a la misma vez. Así las atacamos todas juntas. Parece bastante lógico, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Tenemos algunos desafíos que pasar. Primero que nada, que las enfermedades se estudian cada una por su lado. Hay cardiólogos, hay oncólogos, hay gente que trabaja en huesos, etcétera, etcétera. De hecho, en Estados Unidos, cada uno de estos grupos tiene su propio instituto. Hay un instituto del cáncer, un instituto de cardiovasculares, etcétera, etcétera. No estoy trabajando en el Instituto Nacional de Salud, estoy trabajando en el Instituto Nacional de Enfermedades. Y eso no me parece bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Con ese apronte, hemos logrado efectivamente un buen avance. Estos cambios en el siglo XXI, en los últimos 17 años, hemos disminuido notablemente la cantidad de muertes por neumonía, diabetes, cáncer, cardiovasculares. Desgraciadamente, a un costo. ¿Cuál es el costo? Que los sobrevivientes de todos esos tratamientos viven en casas de reposo. No se pueden mover, tienen una vida bastante mala, tienen Alzheimer, etc. Y si se fijan, el aumento en eso es mayor que la disminución de todas las otras. Entonces lo que estamos haciendo es produciendo un montón de viejos enfermos. Y eso no es el ideal, no es lo que queremos. Ahora ustedes me dicen, yo les dije que el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para todas las enfermedades. ¿Me creen o no me creen? Escuchamos esta mañana, por ejemplo, que el mayor factor de riesgo para las cardiovasculares es el colesterol. ¿Ya? Yo diría que si uno tiene un paciente y quiere saber si va a tener enfermedad cardiovascular o no, y le puedo hacer una sola pregunta, esa pregunta no es ¿cuál es su colesterol? La pregunta correcta es ¿cuál es su edad? Vamos a hacer un experimento teórico aquí. Este soy yo y mi hija. Supongamos que soy un pésimo padre y la llevo a comer comida chatarra 3 veces al día, todos los días, por 5 años. Su riesgo de enfermedades cardiovasculares va a subir enormemente, 3 a 5 veces. Sin embargo, lo que me va a pasar a mí es un poco diferente. ¿Por qué? Es el mismo colesterol, pero yo soy viejo. Así de simple. La edad es el mayor factor de riesgo. Con el mismo colesterol yo me muero, ella no. Afortunadamente, hemos avanzado suficiente en nuestro entendimiento de lo que es el proceso de envejecimiento, cuáles son las bases moleculares y celulares del envejecimiento, para haber podido desarrollar varios pilares, los llamamos pilares, hallmarks, como quieras. El grupo
de López Otín en España, o en Europa, era un multigrupo, publicó la figura bonita esa que todo el mundo usa. Yo publiqué una que es menos bonita, pero es la que me gusta a mí, obviamente. ¿Ya? Pero en el fondo son 6 a 8 pilares que están a la base del envejecimiento. Con ese conocimiento podemos empezar a pensar en manipularlo. Es como si entendemos cuál es la base de las cardiovasculares, podemos empezar a atacarlo. Y efectivamente sabemos que el envejecimiento es maleable. Y eso es un concepto muy importante. Lo hemos sabido siempre. Si no fuera así, nadie haría ejercicios o comería sano, porque no nos gusta. Lo hacemos porque sabemos que nos permite envejecer mejor. Entonces, una cosa que hemos hecho siempre es disminuir la cantidad de comida, lo llamamos restricción calórica o restricción dietética. Eso permite que muchas especies puedan vivir más. Usando eso como paradigma para entender el proceso de envejecimiento, logramos identificar algunos genes que están a cargo de ese proceso. ¿Cuántos genes? Alrededor de 700 en un gusanito que se llama C. elegans. Pero no son 700 genes disparados por todas partes, son algunas vías metabólicas específicas. Entonces, sabiendo que esas vías metabólicas específicas controlan la velocidad de envejecimiento, hemos desarrollado fármacos que hacen lo mismo. Tengo ahí 2 ejemplos, uno es el resveratrol, la otra es la rapamicina. Lo importante es que no solamente los animales viven más, porque eso no es necesariamente lo que queremos es vivir mejor. Cuando le damos estas drogas a los ratones o a otras especies, logramos que vivan mejor. El health span, el tiempo que pasan en buen estado de salud aumenta. Les quiero mostrar una película que no funcionó como película. Bueno, me van a tener que creer que es lo que pasa aquí. Tenemos ratones que son de 38 meses de edad, que vienen a ser como centenarios en humanos. Los de abajo son los controles. Y ustedes pueden incluso ver sin la película, si se fijan en el de más a la izquierda. Tiene un tumor, tiene el pelaje bastante feo. Está como uno espera que sea un centenario. Los de arriba han sido tratados por 3 meses con rapamicina. Tienen la misma edad cronológica, pero si la película funcionara, ustedes verían que están explorando, están haciendo las cosas que un ratón debe hacer. Están moviéndose alrededor, huelen aquí, se paran, se bajan, etc. Todo lo que un ratón joven hace. Los de abajo no hacen eso porque ya están viejos. Entonces lo que hemos hecho en este caso es mejorarle la calidad de vida al ratón. Además viven más, viven como un 40% más, ¿ya? Pero lo importante para mí es que tienen mejor calidad de vida, resisten enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tenemos aquí? Hemos estudiado la biología del envejecimiento de modo que sabemos cuáles son los parámetros importantes. También sabemos cuáles son los parámetros importantes para las enfermedades. Entonces hay que juntar las dos cosas. Simplemente eso. Juntar lo que sabemos sobre envejecimiento más lo que sabemos sobre enfermedades para entender qué es lo que es el concepto que sacamos, que es gerociencia. Ahora, la definición propia de gerociencia la pueden buscar en Wikipedia porque la puse yo mismo ahí. Así que está bien, correcta. Es la búsqueda a nivel molecular y celular de por qué el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para las enfermedades. Sabemos que es el mayor factor de riesgo, pero queremos saber por qué, cómo y si lo podemos manipular. Entonces, la hipótesis central de la gerociencia es la siguiente. Si el envejecimiento está al centro de todas las enfermedades que están nombradas aquí, quiere decir que si manipulamos el envejecimiento y lo enlentecemos, disminuimos, si ustedes quieren, el envejecimiento, al mismo tiempo vamos a disminuir todas las enfermedades. No una, sino todas. ¿Por qué es importante esto? Los viejos raramente tienen una enfermedad.
Los estudios clínicos que se hacen en biomedicina siempre tratan de estudiar cuál es el efecto de una droga, por ejemplo, en una población que solamente tiene cardiovascular, pero nada más. Eso casi por definición elimina a todos los viejos. Y sin embargo la droga está siendo desarrollada para usar en los viejos. Entonces, obviamente, tenemos problemas después. Porque la droga no resulta, porque, por darles una idea, lo que está más de moda para el cáncer son la inmunoterapia. Macanudo funciona re bien en ratones jóvenes y en niños. Pero los viejos tienen problemas con el sistema inmune. No producen anticuerpos. O sea, los producen, pero muy bajo. Por eso se mueren cuando les da influenza. Entonces le damos inmunoterapia. Le pedimos al cuerpo del anciano que produzca anticuerpos. No lo hace. Por lo tanto, la terapia no resulta. Peor que eso, los mata. En humanos no ha pasado por el momento, afortunadamente, pero en ratones se vio que la misma terapia que es activa, eficaz en un ratón joven, mata al 100% de los ratones si ellos son viejos, en 2 días. En 2 días no queda ningún ratón vivo. Entonces hacemos toda nuestra investigación usando animales que no son modelos de lo que queremos estudiar. Y eso hay que cambiarlo. Quiero terminar simplemente con un resumen de lo que les he dicho. No he dicho muchas cosas, he dicho cosas bastante simples, ¿no es cierto? Nada les llamó la atención. No dije nada raro, nada que wow, nunca había pensado eso. Lo más importante que se tiene que acordar es que el envejecimiento es de por sí el mayor factor de riesgo para todas las enfermedades crónicas y para todas las pérdidas de capacidades que ocurren con el envejecimiento. Ocurren en los viejos porque el envejecimiento es el mayor factor de riesgo. Y luego que sí les dije que quizás les haya llamado la atención es que el envejecimiento es maleable, se puede cambiar. Obviamente el envejecimiento cronológico no se puede cambiar. Está escrito en nuestro carné. Podemos mentir si queremos, pero no lo podemos cambiar. ¿Ya? Eso está ahí. ¿Ya? Pero el envejecimiento fisiológico es muy maleable. Les voy a contar, como que en 43 segundos, un estudio que se hizo hace poco en Nueva Zelanda, individuos todos de la misma edad, 38 años, o sea, relativamente jóvenes todavía, 38 años, pero se les pidió la edad fisiológica, iba de los 22 hasta los 58. ¿Ya? La edad fisiológica de un grupo de personas de 38 años es muy variable y eso se puede manipular y eso es lo que queremos aprovechar. Último punto. El título de esta sesión es la longevidad. En realidad la longevidad no nos interesa tanto, lo que nos interesa es la salud. ¿Ya? Y hay gente en nuestro campo que pretende la inmortalidad. Lo que les interesa es vivir para siempre. Quiero dejar claro que no soy de ese grupo. Yo no quiero vivir para siempre, no quiero que nadie viva para siempre. Lo que queremos es postergar cuándo vamos a tener enfermedades. Gracias. No sé quién fue. Thank you very much. It's a pleasure to be here, and I want to talk a little bit about how the ocean acerca de cómo el océano influencia la vida en la Tierra. ¿Qué hace la Tierra que sea diferente a cualquier otro planeta de nuestro sistema solar? Esa es la presencia de agua líquida en la superficie, y mucho de ella, y líquida, por supuesto. Y estos dos hechos están interconectados. La vida se originó en el agua y el agua sostiene a la vida, sustenta la vida. Y lo que quiero hacer ahora es mostrarle cómo los océanos están jugando un rol crucial y continuo en el apoyo y soporte de la vida en la Tierra. Así es como pensábamos de los océanos. 71% de la superficie del planeta Tierra y 29%
99% del planeta es tierra y estamos muy centrados en lo terrestre y nos gusta pensar sobre la tierra primero, pero si toma en cuenta la tercera dimensión, la dimensión de los mares, que es hacia abajo, entonces el océano ocupa una cantidad mucho mayor de la superficie del planeta o del volumen del planeta. Es el 97% del volumen de la biosfera está compuesta por el océano. Para darles una idea de cuán grande es el océano, esta es una pequeña gota de agua, se ve cristalina, no puede ver nada dentro de esta gota, pero adentro de esta gota hay 200.000 virus. Ahora, estos virus son muy importantes en la forma en que funcionan los océanos. Y si usted uniera todos estos virus punta a punta y los llevara hasta el espacio, ¿hasta dónde cree usted que alcanzarían estos virus? Cuando les pregunto esto al público, muchas veces me dicen hasta la luna, tal vez, hasta el sol, y otros piensan que hasta tal vez el límite del sistema solar, pero la respuesta es que llega mucho más allá. Se estirarían en 200 millones de años luz al espacio. Entonces, no solamente abandonarían nuestra galaxia, pasarían por al lado más de 100 otras galaxias en su viaje al espacio. Entonces, hay un número enorme de virus en el océano. Y para usar terminología más familiar, es equivalente a 175 millones de ballenas azules o 70 veces el peso de todos los humanos en el planeta Tierra. También presente en esta pequeña gota de agua están los fitoplancton. Estas son las plantas que viven en el mar, generan oxígeno mediante la fotosíntesis, generan alimento también y están en la base o al fondo de todas las redes oceánicas que existen. Si estudia el planeta desde el espacio, empleando una satélite, pueden ver los diferentes colores en la superficie del océano. Y el satélite aquí se ha sintonizado para identificar el clorofila, el pigmento del fitoplancton. Y aquí pueden ver las partes más verdes del globo terráqueo. Son las zonas del crecimiento de plantas más ricos. Estos son como los bosques del mar. Y es bastante hermosa esta imagen. Puede ver las temporadas como van cambiando, subiendo y bajando en la superficie del planeta. Y es algo como la respiración de los océanos. También puede ver las corrientes que están fluyendo alrededor del planeta, revelado por la presencia de fitoplancton. Entonces, si estudia lo que se puede ver en el ecuador del Pacífico, ven una corriente muy potente moviendo de poniente a occidente en el océano, y las islas de Galápagos en oriente parecen una piedra en medio de un río. Y este fitoplancton son críticos a cada red de alimentos de los océanos y son el fundamento de todas las pesqueras del mundo. Y colectivamente atrapamos alrededor de 140 millones de toneladas métricas de pescados todos los años, alimenta más de 1.000 millones de personas, proporciona micronutrientes a un número aún mayor de personas. Entonces, este es un servicio crítico que genera el océano para nosotros. Aquí podemos ver el número de personas que dependen de alimentos provenientes del mar. Ahora, el problema que tenemos de productos marítimos es que el mar tiene dos capas. Hay como una piel arriba del océano, que esto es agua cálida que flota por encima de agua fría y densa, tal como una capa de aceite en una olla con agua. Y esta capa de superficie obtiene toda la luz. Aquí es donde ocurre la fotosíntesis, donde hay el crecimiento de plantas, pero tiene pocos nutrientes, que son los fertilizantes que requieren las plantas para poder crecer. Y la razón para ello es que aquellos nutrientes
se hunden o por este límite entre la capa de superficie y la capa más profunda. Entonces, para poder fomentar el crecimiento del fitoplancton, tiene que mezclar el agua profunda hasta la superficie. Y sabemos que un gran mecanismo de este tipo de mezcla, que son las fuerzas físicas que forman los océanos, grandes tormentas, corrientes fuertes. Estos son elementos que mezclan el agua, lo levantan a la capa superficial y promueven el crecimiento del fitoplancton. Pero también hay una raíz importante para la fertilización de esa capa superficial. Esta imagen se tomó en la costa chilena hace algunos años y muestra un grupo de... Perdón, no son ballenas azules, son que están durmiendo. Cachalotes que estaban durmiendo. Si usted le mirara al ojo, vería que el ojo se estaba moviendo rápidamente, tal como los nuestros se mueven mientras dormimos, ese movimiento rápido del ojo. Y lo de los cachalotes es que se alimentan en profundidad y van al baño en superficies más altas. Entonces los cachalotes van hasta las profundidades del mar, van a esta capa muy profunda y fría con muchos nutrientes. Bueno, la mayoría del calamar que atrapan los cachalotes son relativamente pequeñas, pero devuelven los nutrientes a la superficie y esto se llama la bomba biológica. Y esto es lo que ocurre cuando la ballena viene a la superficie. Y si usted estuviera nadando detrás de esta ballena, usted se metería en un grandísimo lío. Lo importante de esto es que es de defecación de ballena. Es muy importante en la fertilización del fitoplancton. Entonces, esta bomba trae los nutrientes a la superficie y es muy importante para poder sostener estas redes de alimentos marítimos. Hay otros animales que hacen un trabajo muy similar. Aquí podemos ver el tiburón más feroz de todo el mar, el tiburón blanco, y ellos también se alimentan en las profundidades y vuelven a la superficie donde defecan, y también se alimentan en la superficie. Entonces no están cumpliendo el mismo rol que el cachalote, pero sigue siendo un rol muy importante. Y hay un grupo de diversos animales grandes que viven en el mar, van hasta las profundidades, obtienen su alimento allí, vuelven a la superficie y traen este fertilizante con ellos. Ahora, este es el problema. No hay tantos de estos animales como hubo. Y aquí pueden ver la caza de ballenas que se llevó a cabo a una tasa increíble desde el siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XX, y asesinamos cientos de miles de ballenas y redujimos sus poblaciones de manera importante. Y esto significa que el rol como fertilizantes se ha reducido en el tiempo. También estamos atacando mediante nuestras actividades, estamos atacando a los otros animales que viven en el mar y llevan a cabo este tipo de rol tan importante. 100 millones de tiburones son atrapados todos los años, se estima, y esto no es sostenible, por supuesto, y el resultado neto de toda esta actividad pesquera que está ocurriendo, que apunta a los animales más grandes en el mar, es que la cantidad de fauna de tamaño grande ha disminuido alrededor del 70% en los últimos 200 años. Y esto significa que los roles que cumplen en el mar se han reducido en el tiempo. Esta bomba biológica se está debilitando, esta bomba que trae los nutrientes a la superficie. Ahora estamos en una era de cambio global rápido. Las emisiones de carbono están calentando el planeta mediante el efecto de invernadero, y esto tiene un efecto sobre los océanos. Y esa influencia es muy importante para nosotros porque los océanos han llevado a cabo un rol muy importante. Han absorbido casi
todo el calor excedente que se ha atrapado por estos gases de efecto invernadero desde el comienzo de la revolución industrial. Entonces, una cantidad muy importante del calor que estaría en la atmósfera se encuentra debajo del agua, en los océanos. Eso es un punto importante. Ahora, si usted no tuviera este aire acondicionado oceánico funcionando, en vez de el 1 grado centígrado que ha aumentado el calor, el ambiente desde la revolución industrial, la temperatura hubiera aumentado en 36 grados Celsius. Entonces estaríamos todos casi en el Valle de la Luna debido al calentamiento a la fecha. Entonces, los océanos han mitigado este aumento, pero también han tenido un gran efecto, o ha habido un gran efecto sobre ellos, sobre el mar. Entonces, esta capa superficial es más gruesa y más estable porque la diferencia de temperatura entre la superficie y las aguas más abajo es mayor. Entonces hay menor mezcla de nutrientes llegando hasta la superficie mediante fuerzas físicas, que significa que esta bomba biológica o el rol de estos animales es más importante en la generación de productividad oceánica. Ahora, debajo de esta capa superficial hay otra capa del océano y este se extiende desde 200 metros hasta 1000 metros más o menos de profundidad y se llama la zona mesopelágica o la zona twilight o del anochecer. Testing. Okay. So this is where Bien, y aquí es donde un conjunto de animales muy extraños llaman su hogar. Y son animales muy importantes. Oh, my microphone's gone again. Mi micrófono murió de nuevo. Anyone know what this animal ¿Alguien is? sabe cómo se It llama looks este very animal? strange. Es muy extraño, Not ¿no? very familiar to most of us, but No it's lo an conocemos, octopus, pero es un a glass pulpo octopus. This is one of the de kind of vidrio de strange cristal. creatures Esta es that una de las lives in criaturas this extrañas que vive mesopelagic en layer. esta But there's also capa something else which is mesopelágica, down pero there. también hay algo, And these otra are cosa que se little encuentra allá fish. abajo, y estos son And pececillos. this is a species that's called Esta es a una lanternfish. especie que se llama And the un reason it's pez called de a lanternfish is linterna because on y its se llama body así there are porque all en su these cuerpo tiny little hay todas lights estas which lucecitas shine in the pequeñas que darkness. brillan en la luz, And en la these fish oscuridad. Y estos migrate peces from migran deep down. They live at desde las about profundidades, up to viven 1,000 meters, and they hasta 1000 migrate metros de towards the profundidad surface at y night, migran hacia where la they superficie de feed. noche And donde then se they go alimentan down y during the luego daytime, vuelven a las deep down, and profundidades they're durante avoiding el día y están predators that evitando are active at the surface depredadores by coming activos up en la at night. superficie al llegar a Now, la there are a superficie lot de of noche. these fish in this Y deep. hay muchos de estos In peces fact, en estas zonas what's been profundas. estimated Y recently se ha is there estimado could be as recientemente much que as podría 10 haber hasta times 10 more veces fish in this más deep layer peces than en there esta is at the capa surface. profunda And de lo so que the hay en la majority of superficie. fish Entonces, in la the mayoría de ocean los peces may en el live in mar this mesopelagic layer. pueda que viva en esta capa 10 billion mesopelágica. tons of them, which is 10.000 10,000 millones de million tons, toneladas. essentially. And these ones Y do a different thing. estos They peces feed at the hacen algo surface and diferente, se poop alimentan en la deep down. superficie So they're y taking defecan en las materials from the profundidades. surface Entonces into toman the deep materiales sea. desde la And that's superficie really hasta las important because they're profundidades taking del mar. carbon Y eso es muy from the importante porque surface toman el and carbono de locking la it away in the superficie deep y sea. la So this encierran, carbon digamos, comes en las from the atmosphere, profundidades. it El carbono viene de la dissolves in the atmósfera, se surface ocean, and it's disuelve en el being océano moved down into the superficial deep sea y se está and taken out of transfiriendo the planetary al mar system. So they're profundo really y se está sacando helpful del in sistema. ameliorating Y the son signs muy of global útiles estos warming. peces In fact, en without mejorar these fish, los it's efectos estimated del that there will calentamiento be global. 50% Sin more estos carbon peces se estima que dioxide in habría the atmosphere 50% más now dióxido de than there carbono en la actually is. atmósfera And hoy so de lo they've que hay en spared realidad. us a lot more Entonces warming ellos nos han from salvado the de greenhouse mucha effect. más aumento de temperatura In del order to efecto safeguard the invernadero. planet, we need Y para to resguardar look el after these planeta fish. We debemos need to look cuidar de after the estos peces, connections debemos that cuidar underpin the de las biological conexiones que processes which sostienen los make procesos planet biológicos Earth que hacen habitable. que el planeta Tierra And sea at the moment, we're habitable. not doing a very Y good en job este of it. momento This no decline in estamos the big haciéndolo fish muy bien. is still ongoing in Esta most disminución parts en of the peces world. grandes And there's sigue already ocurriendo en la interest in mayoría del exploiting mundo these y hay un gran mesopelagic interés en fish explotar estos for things peces like fish meal, to feed the mesopelágicos salmon industry.
para harina de pescado, para la industria de salmones. Entonces tenemos que hacer mucho trabajo para proteger el océano, o sea, pescar menos y proteger más. Y hay un objetivo de las Naciones Unidas para proteger el 10% de los océanos. No hemos llegado a ese punto aún. Alrededor del 6% del océano está en alguna área protegida marina y la mitad de eso se protege de todo tipo de pesca. Y vamos en la dirección correcta generalmente para alcanzar el 10% al año 2020 o 2020. Entonces esas son las buenas noticias. Pero las malas noticias es que 10% es insuficiente. Y si hacemos algunos cálculos científicos para ver cuánto debemos proteger para poder resguardar la vida en los océanos, debe ser algo como un tercio del área oceánico. Entonces nos queda mucho trabajo por hacer. Se están discutiendo nuevos objetivos, el poner 30% del océano bajo protección al año 2030. Chile es un líder mundial en la conservación marina. Y en conjunto, estos parques marinos que se han propuesto en Chile constituyen alrededor de 38% del área de océano controlado como aguas nacionales chilenas. Entonces, esto hace que ustedes sean un líder mundial fenomenal en el área de la conservación marina. Y esto es perfecto, considerando que ustedes son un país marítimo, a diferencia de la mayoría del mundo. Se requiere protección en la costa continental también, pero el trabajo ya se está llevando a cabo. Muchas gracias. Ahí estábamos viendo la charla de Colin Roberts, El océano, corazón palpitante de la Tierra. Este biólogo y profesor, además promotor de la conservación marina, oceanógrafo y también investigador de la Universidad de York, que nos señaló que Chile es el líder mundial en la conservación de los océanos y que además se están discutiendo nuevos objetivos al año 2030, que es poner el 30% de los océanos bajo protección. Con esta charla concluimos esta edición especial de Congreso Futuro, llevando a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de cientos de científicos que han visitado nuestro país y Congreso Futuro desde el año 2011. Les recordamos que el próximo año cumplimos 10 años en el que estamos democratizando la ciencia y acercándola a todos los rincones de nuestro país. Nos pueden seguir a través de las plataformas de las distintas municipalidades mediante Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Por supuesto, si quieres revisar otras exposiciones, puedes ingresar a www.congresofuturo.cl y seguir todas las actividades que realizamos en Congreso Futuro a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también Twitter. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado. Les dejo invitado a que nos juntemos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para plantearnos los futuros posibles. Nos vemos.